Padre, Señor, gracias porque tu palabra siempre se cumple y tú dices que no harás nada sin avisar antes a tus siervos, los profetas. Y tú estás avisando, Señor, antes de proceder. Y nos estás dando el tiempo y nos estás preparando, nos estás levantando, Señor. Pero hoy clamamos, Padre, para que nuestro corazón esté realmente abierto, realmente dispuesto para ti, Señor, para tu obra en nosotros. Padre, toca nuestro ser, Señor, como nunca, porque ya no queda tiempo. En estos últimos días, Señor, en este último tiempo que tú nos das, que haya una verdadera conversión de nuestro corazón hacia ti, Señor. Que haya una verdadera búsqueda, Señor, de tu presencia en nuestras vidas. Y a través de esta palabra que nos das hoy, tócanos, Padre, para abrir nuestra conciencia también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con el tema de ayer. Con respecto al arrebatamiento, ayer veíamos las características de ese instante, de ese momento glorioso, indescriptible, inimaginable, que va a ser ese arrebatamiento, esa reunión de los creyentes con el Señor. Hoy vamos a continuar con el capítulo 5 de la primera de Tesalonicenses, donde nos continúa exhortando a estar preparados para esa venida del Señor. Ayer decíamos que son muchos los siervos del Señor que están exhortando al pueblo de Dios a estar listos y preparados. Y veíamos ayer entonces lo que es estar preparados. Veíamos que es una actitud del corazón en la cual se anhela la venida del Señor y se le pide a Él que nos dé todas las herramientas que necesitamos para estar preparados, pero que apenas nos hable el Espíritu Santo sobre algo que debemos quitar de nuestras vidas, inmediatamente nosotros corremos a que esa palabra se haga realidad en nuestra vida. Y es lo que vamos a ver hoy. El capítulo 5 en ciertas versiones de la Biblia se intitula como Vigilancia por la venida del Señor. Y empieza así, versículo 1. Voy a leer hasta el 3 primero. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba. Es decir, si alguien me pregunta, decía Pablo aquí a los tesalonicenses, sobre cuándo va a ser el arrebatamiento, yo no tengo necesidad de escribirles, versículo 2, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, lo cual quiere decir que en el momento menos esperado por los incrédulos, pero también por muchísimos cristianos, y solamente unos pocos creyentes cristianos van a estar exhortando al resto del pueblo para que se prepare, porque la venida del Señor se toma como esta figura, un ladrón que aparece de noche. El ladrón no da aviso, el ladrón no llega con señales que llamen la atención, no trae linternas, no entra gritando, no hace ruido, para que pueda entrar sin que nadie se dé cuenta. ¿Por qué el ladrón? ¿Por qué el Señor se compara aquí con esta figura que está muy vecina del pecado? Porque el Señor viene a robarse prácticamente, a arrancar lo que es suyo de las garras del mal y de la iniquidad. Entonces en esa figura parece como si fuera un ladrón precisamente, que saca el botín del actual sistema de gobierno mundial. Sabemos que el cosmos en griego implica el actual gobierno de Satanás sobre el mundo, que lleva ya miles de años, desde la caída de Adán y Eva en el paraíso, aunque aparentemente veamos cosas que podríamos llamar buenas, en realidad todas son disfrazadas de parte de Satanás para engañar incautos. Todas las cosas de este mundo, excepto lo que es la palabra de Dios, es un engaño, es una ilusión.
Por eso explica una señal que va a ser clara. Dice en el versículo 3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escaparán. Nuestro cerebro es tan pobre para entender la grandeza del Señor, que el Padre Celestial usa a sus siervos, los profetas, en este caso Pablo, con figuras que garanticen que la mayoría o la totalidad del pueblo de Dios pueda entender. Entonces nos da aquí señales. En primer lugar, ya nos dijo, vendrá como ladrón sin avisar, en el momento menos esperado. Y por eso, allá en Mateo 24 y 25 veíamos varias parábolas exhortando al pueblo de Dios a estar preparado siempre. Versículo 3 nos decía entonces, cuando digan paz y seguridad, cuando digan, no cuando esté establecida la paz y la seguridad, sino cuando empiecen a decirlo. Y esto es escalofriante porque este término paz y seguridad se está empezando a usar prácticamente con insistencia. Si queremos ponerle un tiempo, podríamos decir que en los últimos 2 años, coincidiendo con la pandemia, aunque en realidad viene desde antes. Ya se habían hecho algunos foros, algunas reuniones de carácter mundial, de personalidades que asistieron a ello y se hablaba de estas 2 palabras. Pero cuando digan paz y seguridad, en el griego quiere decir cuando empiecen a decir con insistencia y como un eslogan que se repite en todas partes, paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina. O sea, se iniciará con ese término de paz y seguridad una ruptura de esa paz y de esa seguridad. Significa que muy probablemente pueda desencadenarse una guerra. Y mis hermanos queridos, se está diciendo con mucha frecuencia en muchas reuniones paz y seguridad. Y estamos viendo guerras en forma creciente, también en forma amenazante, que podrían indicar que en cualquier momento es el arrebatamiento de la iglesia. Esto no es algo que se invente un pastor terrorista que solamente ve signos negativos, sino que es lo que los siervos de Dios, aprestados, alistados, que leen la palabra del Señor, entienden que las señales se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Señales como cuando digan paz y seguridad, eso se está cumpliendo. Como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, los dolores de parto tienen la característica de que van aumentando en frecuencia, o sea, cada vez son más seguidos, y en intensidad, o sea, cada vez son más dolorosos. Lo que estamos viendo en el mundo es exactamente igual. Un dolor de parto es una pandemia, un dolor de parto es encerrar a la humanidad, un dolor de parto es la crisis económica que estamos viviendo, que se va a incrementar hacia diciembre. Otro dolor de parto es que ya estamos viendo las amenazas de una segunda pandemia. Se está hablando de la viruela de los monos en Europa, que está empezando a regarse a través de las fronteras. Y de ninguna manera escaparán. Se está refiriendo a los incrédulos, porque la iglesia se habrá ido. Entonces, está exhortando en este pasaje a que estemos listos hasta ahí. Pero vamos a ver que no solamente estar listos es decir, sí, ya el Señor viene, sino es tener una actitud completa a nivel espiritual. Versículo 4 dice, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Miren el contraste. En los 3 primeros versículos del capítulo 5 estaba hablando de que serían sorprendidos aquellos que no están listos, que son los incrédulos, llámense impíos, llámense convertidos en las iglesias que solamente buscan las cosas terrenales. Yo no sé si todos ustedes sepan, pero el Evangelio del Señor se ha convertido en un mercado de cosas que son de este mundo.
el poder, el dinero, la fama, la gloria. ¿Para eso vino Jesucristo a la cruz? Por favor. El verdadero pueblo de Dios tiene los ojos puestos en el cielo, en las cosas que son de arriba, no en las cosas de aquí abajo. No nos interesa si ganamos más dinero o menos. No nos interesa si tenemos que comer más o menos. Porque estamos esperando las cosas de arriba y sabemos que allá todo va a ser en forma abundante, van a ser bendiciones. Pero principalmente lo que vamos a tener es la presencia del Dios vivo frente a nosotros. Ayer decíamos que el verdadero trabajo del cristiano que se está alistando es buscar la presencia del Señor. Este último tiempo, llevo 2 años oyendo a otros pastores que dicen lo mismo. Yo los he oído, de ahí he tomado muchas veces esta exhortación y vuelvo y la repito. Ha sido un tiempo de preparación para nosotros. La pandemia ha sido un sacudir de conciencias, un sacudir de corazones, un sacudir de familias, pero sobre todo un sacudir de fe, en el sentido de que aquellos que tienen verdadera fe han continuado aferrándose a la verdad, pero muchos se han apartado porque su fe no era la adecuada. Entonces, ustedes los que oyen deberían estar incluidos aquí. Hermanos, no están en tinieblas como para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Miren lo claro que está aquí. Si ustedes están vigilantes, no serán sorprendidos por el arrebatamiento de la iglesia, sino que estarán incluidos en el arrebatamiento. Versículo 5. ¿Por qué? Dice, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe, de la confianza y del amor, y con el casco de la esperanza de la salvación. Tremenda esta palabra porque aquí nos aclara muchísimas cosas. Bueno, empecemos entonces a recapitular. Versículo 5. Nos ha dicho que nosotros no somos de las tinieblas, sino que somos hijos de la luz, hijos del día. Dios mora en luz inaccesible, dice la palabra. ¿Qué quiere decir eso? La luz a nivel espiritual son muchas cosas que no entendemos, pero algunas sí. Primera cosa es que es la verdad. Andar en la verdad, es decir, siempre la verdad, es caminar sobre juicios rectos, sobre pensamientos justos. Son los hijos del día. Para llegar a ese punto de pensamiento se necesita habernos apartado para Dios. Y aquí quiero hacer una aclaración de lo que es la santidad. Voy a correr un riesgo. Pónganme por favor atención a lo que voy a decir. Voy a explicar la santidad como la conformación de 5 puntos. Pero eso no quiere decir que esta explicación logre delimitar completamente algo que es espiritual, algo que es de Dios. Esta explicación de 5 puntos lo que hace es que nos da claridad, pero por favor no se me vayan a meter entonces en la camisa de fuerza de que hay que seguir los pasos uno detrás de otro a continuación. Es entender que la santificación la obra Dios en nosotros. Entonces, miren, la santificación incluiría 5 cosas: separación, dedicación, purificación, consagración y servicio a Dios. Voy a explicar uno por uno. La separación empieza con el compromiso con Cristo. Aquel día que tú recibiste en el corazón al Señor como Salvador, empezaste a ser separado para Dios. Esa separación se marca cada vez más, se acentúa en tu vida en la medida que tú adquieres conciencia a través de la palabra. Es decir, cuando estás juicioso oyendo la palabra que el Señor te envía,
y dices, amén, sí Señor, esto es lo que tengo que hacer y esto es lo que tengo que dejar. Estás en ese camino de concientización. Pero como la santificación no es algo que haces tú, sino que lo hace Dios en colaboración contigo, entonces tu parte consiste en ser cada día más consciente de qué es lo que Dios quiere de ti. Y abres entonces tu corazón para que el Espíritu Santo haga su obra de separación. En segundo lugar, la dedicación sería esa inclinación hacia Dios, o sea, buscar más de Dios. Yo me dedico cada vez más a leer la palabra, a orar, a buscar la presencia de Dios. Cada vez más, insisto en eso. Esa es mi parte, pero entendiendo que el Espíritu Santo es el que me ayuda a orar, me ayuda a leer la palabra, a estudiar las cosas y a entenderla. Estos 5 pasos son como un baile, donde el Señor me saca a bailar y yo le digo, sí, quiero bailar contigo. Como un matrimonio, donde el Señor me propone a mí un compromiso y yo le digo, sí Señor, por toda la vida quiero vivir contigo. Hay que entender la santificación así. La obra principal la hace el novio que propone el matrimonio y el que saca a bailar. Pero es importante mi asentimiento, mi aceptación de lo que Dios propone para mi vida. Entonces, en primer lugar, Él propone separación, yo digo amén, Señor. Yo me voy separando del mundo, cada vez menos mundo en mi vida. En segundo lugar, cada vez más dedicado a ti, Señor. Dejo un poco más de tiempo para ti, te busco más. En tercer lugar, con estos 2 anteriores viene la purificación, que es la limpieza progresiva que se produce porque yo acepto la existencia de un pecado que el Señor me ha revelado a través de la predicación. Ya no peleo más, ya no me justifico, ya no digo, no Señor, yo no tengo ese pecado. O ya no digo, sí Señor, pero es que este pecado lo tienen todos. Ahí lo negué o lo justifiqué, ya no más. Ahora digo, amén Señor, tú me mostraste. Yo entiendo que este pecado está en mi carne, así como está en la carne de todos mis hermanos. Pero en lo que a mí respecta, yo quiero que tú saques ese pecado de mi vida. Ya no lo acepto más. Voy a hacer lo que corresponde hacer. Si mis pensamientos estaban contaminados porque estaba viendo mucho internet, voy a disminuir el internet. O voy a hacer que internet se convierta en obra de bendición y no de maldición. Las miradas en la calle, voy a restringirlas, a anularlas. Voy a cerrar mis ojos cuando algo me esté incitando al pecado. Pero tú, Señor, eres el que me tiene que dar la fuerza para quitar ese pecado definitivamente de mi vida. Esa es la purificación. En cuarto lugar, la consagración. Yo estoy cada vez más dedicado a Dios, cada vez más limpio, y entonces me consagro. Ese es un compromiso que hace el creyente de entregar su vida para la voluntad exclusiva de Dios. Este es un gran paso. Cuando yo digo, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Yo ya no quiero hacer más lo que yo pienso o creo o quiero, sino lo que tú digas. Ahí estoy entrando ahora sí en la etapa más excelsa de la santidad. Y por último, cuando se ha logrado ese peldaño de cosas, entro al servicio de Dios en el querer como el hacer. Entiendo que Dios es el que pone en mi corazón querer hacer algo, querer servir en la iglesia, querer hablar con el hermano necesitado, querer orar por él, querer llevarle una ofrenda, un almuerzo, lo que sea. Y el hacer, pero es que Señor está lloviendo, pero es que Señor no tengo plata, no importa, lo hago en fe. Con el poder del Espíritu Santo, no con ejército ni con fuerza, sino con tu Espíritu que produce Dios en mí para bendecir a otros. El servicio lo produce Dios en mí. Es para
multiplicar su obra, para que yo sea fuente de bendición, para que Dios pueda hacer su trabajo, o lo haga, Él lo puede hacer de cualquier manera, pero lo haga a través de mí. Entonces repito, yo me separo del mundo, me dedico cada vez más a Dios, me purifico, me consagro porque me entrego plenamente y empiezo a servir a Dios, y cada uno de estos pasos también lo va haciendo el Espíritu Santo en mi vida. Ese es el principio de la santidad. Y es lo que está planteando aquí la primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. Por eso más adelante nos va a decir cosas más concretas. Pero esto es lo que se llama no estar en tinieblas. Pero pastor, a ver, usted dijo muchas cosas quizás muy bonitas, pero complejas. Yo no estoy en la etapa final, ni siquiera en la cuarta. No estoy sirviendo a Dios, no estoy consagrado a Dios todavía. Entonces me voy a quedar. Hermano, te lo dije anoche. Tu corazón es lo que ve Dios. Si en tu corazón está servir a Dios, está consagrarte a Dios, no importa que no te hayas levantado hasta hoy, pero si hoy lo decides, el Señor considera que está cumpliendo en ti la santidad. Es tu intención sincera, transparente, la que Dios va a mirar en el momento en que Cristo su Hijo venga. Y es lo que parece confundir a muchos cristianos. Pero es que yo no estoy listo. ¿Por qué no estás listo, hermano? Si es un instante de decisión, o es que no quieres. Porque no es que no puedas. Porque si el Señor pone estas metas, es porque Él sabe que Él puede ayudarlas a cumplir en cualquier creyente mudo, cojo, ciego, retrasado mental o completo. Dios puede hacer la obra que Él quiere. Somos nosotros los que ponemos las trabas con nuestras disculpas. Entonces, estamos orando para que en este tiempo caigan todas las disculpas delante de Dios y seamos capaces de asumir la santidad que Dios quiere provocar en nosotros. Porque sin santidad nadie verá a Dios. La santidad es lo que va a garantizar que estemos listos para Dios. Pero repito, la santidad es algo, no es una meta a la cual llegar, no es el grado 11 del colegio o el quinto o sexto año de universidad, donde uno se gradúa y se pone un birrete y una toga. No, no es eso. La santidad es un instante donde tú te comprometes con Dios a que Él haga lo que Él quiere hacer en ti. Y a partir de ese momento, el Señor se mantiene obrando y limpiando. Si el Señor viene esta noche, entonces tú ya estás listo y preparado. Pero si el Señor se demora todavía 2, 3 meses más, o a final de año, tú continúas trabajando en esa santidad porque quizás mañana el Señor te muestre que todavía había mucho orgullo en tu vida. Entonces tú mañana le dices, Señor, amén, confieso mi orgullo, no lo quiero, quítalo, dame humildad. Por eso dice aquí, por tanto, no durmamos, versículo 6, como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. A eso se refiere. Vigilar es estarme mirando a mí mismo y estar confesando continuamente y siendo sobrio, o sea, no perdiendo el tiempo, no gastando los recursos en las cosas de este mundo, sino toda mi energía enfocada en las cosas de Dios. Ay, pero entonces ¿yo cuándo voy a trabajar? Hermano, tú puedes trabajar y ser santo para Dios. Tú puedes casarte y hasta llegar a tener un hijo en este momento y ser santo para Dios. Las cosas del mundo no se pueden oponer a Dios. No tienen la capacidad, no tienen el poder contra un Dios que es todopoderoso. Si tú quieres que el Señor te arrebate y enfocas tu corazón hacia eso, eso es lo que va a pasar. Porque estarás vigilante. Porque los que duermen, de noche duermen. Son aquellos que cierran sus ojos a las noticias de lo que está pasando, a las exhortaciones que les da la congregación, la iglesia, los mensajeros de Dios, y caminan como los demás, como zombies, vivos pero muertos, dormidos cuando dicen ellos que están despiertos.
Y los que se emborrachan de noche se emborrachan, pero es que no es solamente el licor el que emborracha. Yo me puedo emborrachar con una relación afectiva, me puedo emborrachar con un carro, me puedo emborrachar con un computador. Cualquier cosa me puede apartar de la cordura y la sobriedad que el Señor necesita. Hermanos, por el amor de Dios, enfóquense en esto que estamos hablando. En cualquier momento el Señor viene y solamente los que estén despiertos son los que van a estar presentes en ese momento que vimos arriba en el capítulo 4. Versículo 8, pero nosotros que somos del día seamos sobrios. El sobrio es el que usa las cosas siempre para bien, vestidos de la coraza de la fe, que ya saben ustedes perfectamente que es confianza, fidelidad y creer. Las tres cosas. Creer la palabra sin dudar, confiar en el Señor como Salvador y ser fiel a eso. Con eso, el Salvador te va a arrebatar. La coraza de la fe y del amor. Resulta que la fe y el amor son una coraza contra el diablo que llega a secuestrar. Y oigan esto, con el casco de la esperanza de la salvación. Aquí está estableciendo bíblicamente la salvación como un proceso, no como un instante. Un proceso que empezó en el momento que se acepta a Cristo con el corazón y culmina en el momento que se llega al cielo. La salvación es completa. Hoy se ha predicado en muchas partes que es solo un instante, que tú eres salvo con solo decir, sí Señor Jesucristo, espera un momentico, ¿qué era? Sí Señor Jesucristo, te acepto como que, espera otro momentico que... Se piensa que es solo una frase la que lo va a relacionar a uno con el Creador. Por Dios, ¿dónde están esos teólogos de pacotilla? La salvación es un compromiso como lo es el matrimonio. El matrimonio es para toda la vida y con una sola persona. La salvación es exactamente igual. Es un compromiso con Cristo para toda la vida y con Él solamente, con nada más. Por eso hay que dejar las cosas del mundo. Otra vez, pastor, pero es que eso es, usted me está pidiendo una cosa que es difícil, ¿no? Que es que yo trabajo en la calle. Hermano, tú puedes trabajar en la calle y ser apartado completamente. El casco de la esperanza de la salvación. O sea, pensar que si recibimos al Señor con sinceridad y caminamos cada día con sinceridad, somos salvos. Esa es la fe. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, la ira de la tribulación, la ira de Yahvé, que son los 7 años de la tribulación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, el arrebatamiento, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Aquí no se confundan, aquí se refiere a los que están vivos y a los que están muertos en Cristo. Ya sea que velemos o sea que durmamos, vivamos juntamente con Él. Si alguno de nosotros llega a morir en estos días, a eso se refieren los que duermen aquí. Versículo 11. Por lo cual, anímense los unos a los otros, edifíquense los unos a los otros, así como ya lo hacen. Eso es lo que estamos haciendo ahora, animarnos para el arrebatamiento y edificarnos. Saltemos al versículo 14. Hermanos, sigo en 1 Tesalonicenses 5. También los exhortamos a que amonesten a los desordenados. Cristianos desordenados, no más. Vuélvanse ordenados. A que alienten a los de poco ánimo. Cristianos empobrecidos en su voluntad. Que dicen, yo no puedo orar por más de que me lo propongo y no podré. A esos hay que decirles, aliéntense, levántense y háganlo, que ya no queda mucho tiempo. A que den apoyo a los débiles. Todos somos débiles, por eso necesitamos el apoyo unos de otros. El más fuerte nos apoya. Y a que tengan paciencia hacia todos, hacia los que se demoran un poco más en comprender la verdad, un poco más en asimilar las cosas de Dios. Paciencia.
Versículo 15. Miren que nadie devuelva a otro mal por mal. En cambio, aquí va a hablar ya de cosas concretas, de pecados concretos o de virtudes concretas. Procuren siempre lo bueno los unos para los otros y para con todos. Esto es para el tiempo del fin. 16. Estén siempre gozosos. Versículo 17. Oren sin cesar. Un solo versículo enfocado en la oración. Hablar con Dios. Saquemos esa imagen absurda, ridícula y religiosa de que orar es ponerse a decir cosas cuadriculadas con las cuales yo le pido por mis necesidades o la de los demás. Oración es charlar con Dios. Padre, me siento débil. No sé, Señor, si yo seré capaz de acercarme a ti, pero confío en ti, Señor, en que tú me levantas y me acercas. Por tu infinita gracia, Señor, te doy gracias yo. Por tu infinita bondad, que perdonas todos mis pecados. Yo te exalto, Señor, yo te alabo. Eso es una conversación. Y es hermosa. Cuando uno la hace así de corazón, todo le vibra por dentro. Quiere volver a repetirlo dentro de poco tiempo. Versículo 18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. El agradecido está reconociendo a Dios, el desagradecido no lo reconoce. Esa es la diferencia. Y Satanás es un desagradecido que, teniéndolo todo ahí en el cielo, se rebeló contra él. Versículo 19. No apaguen el espíritu. ¿Cómo se enciende el espíritu? Acercándose más a Dios, buscando la palabra, buscando charlar con Dios. No menosprecien las profecías. Versículo 20. Yo estoy aquí profetizándoles, mis hermanos, porque estoy hablándoles la palabra de Dios. No las menosprecien. Versículo 21. Más bien examinen todo y retengan lo bueno. ¿Qué quiere decir este versículo? Que la predicación que ustedes oigan, sea donde sea, no la critiquen. Simplemente únanse al Espíritu Santo y díganle: Señor, muéstrame lo que está diciendo este varón de valioso. Y lo que no sea, Señor, haz que se borre de mi mente. Y yo te pido por este varón, Señor. Versículo 22, apártense de toda apariencia de mal, no solo del mal, sino de lo que parece que está mal. Versículo 23, y el mismo, terminamos con el broche de oro, y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Miren, aquí está el resumen de lo que estábamos hablando arriba. Hay una serie de peticiones y exigencias. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias por todo, no apaguen el espíritu. Eso me corresponde a mí. Pero la santificación la produce Dios. El mismo Dios de paz lo santifique por completo. Cuando el Señor me ve haciendo estas cosas de todo corazón, entonces Él viene y me limpia, me aparta, me consagra, me santifica. Y a propósito de servir, tal vez quedó esa duda. El servicio puede ser la cosa más sencilla que ustedes se imaginen. Por ejemplo, orar por sus hermanos. Ese es un ministerio. Si ustedes no están llamados en su iglesia a un ministerio grande, a ser copastores o a ser ujieres o a ser ancianos de la iglesia, oren. Oren por los demás, oren por el pastor. Que no decaiga, que el pastor tenga verdadera comunión con Dios. Ese ministerio es valiosísimo y el Señor lo premiará. Y eso significa que los está santificando. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, todo sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está resumida la santificación. Cuerpo limpio, alma, o sea, pensamientos, intelecto, sentimientos, emociones, todo limpio. Y por consiguiente el espíritu, limpio, santificado, porque yo me he dispuesto y porque el Señor ha hecho su obra. Guardado sin mancha para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Y el versículo 27 decía, solemnemente les insto, los estoy exhortando por el Señor, que se lea esta carta a todos los hermanos. Valiosísima. Es tiempo de cambiar nuestra conciencia. Padre, Señor, tú has estado sacudiendo a tu pueblo. Has estado agitando el cedazo, Señor, para que caiga lo que no es trigo. Tú has estado tocando y golpeando en las puertas, Señor, para que sea abierta y entre tu Hijo hasta el corazón de cada uno. Señor, te damos gracias por las pruebas que hemos tenido, porque en esas pruebas tú nos has fortalecido para buscar más de ti. Te pedimos, Señor, que las siguientes pruebas que tengamos hasta que tu Hijo venga sean fuente de toda bendición, fuente de fortaleza, fuente de fidelidad y fuente de más confianza en el nombre poderoso de nuestro Dios. Nos has estado sacudiendo, pero también nos has estado santificando, Señor. Porque todos los que estamos aquí tenemos que reconocer que tú nos has cambiado en estos 2 años muchas cosas que antes no veíamos. Ahora hay cosas que ya no tenemos porque tú las quitaste. Porque a través de tu palabra tú nos limpiaste, Señor. Gracias, Padre. Porque a través de las pruebas, del aislamiento, incluso del miedo del mundo, Señor, tú has venido a mostrarnos tu infinita misericordia y tu gracia. Has venido a mostrarnos, Señor, que tú nos levantas. Has puesto en nuestro corazón más anhelo de tus cosas, más deseo de conocer tu palabra, hambre de maravillas del cielo y de nuestro Padre Celestial. Señor, ayúdanos a mantenernos en estos días que quedan, en este tiempo que queda, hasta la venida de tu Hijo, para ser dignos de ser tomados por Él, llamados por Él, Señor. Porque para eso nos llamaste. Y estamos reconociendo la grandeza de ese llamado hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén.